Voy a bajar el volumen de mi celular. Uh-huh. Listo. Ya le avisé que 6:05 me Hola, ¿cómo conecto para que están? no esté desesperadita la persona. Sí. Hola, ¿cómo están? Hola, Carlos. Sí. Hola, sí, estoy saludando a las personas que van entrando. Uh-huh. Hola, ¿cómo están? Vamos esperando. Sí. Vamos a ir esperando que la gente se vaya conectando. Hoy, viernes 26 de junio, vamos a comenzar la sexta entrevista, la serie de entrevistas que estamos realizando a psicólogos, psicoterapeutas de distintas ramas de la psicoterapia humanista. Y hoy día vamos a entrevistar a Carol Cabeo. Vamos a esperar un rato que la gente vaya entrando. La entrevista de hoy el título de la entrevista de hoy es Juegos psicológicos desde el análisis transaccional. Pueden ir comentando lo que deseen, pueden hacer comentarios, preguntas, si desean compartir el enlace. Vamos a ir comenzando. Y bueno, Carol Cabero es licenciada en Psicología de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, docente de los cursos de titulación en la Facultad de Psicología de la UNIFE, psicoterapeuta, presidente y miembro didacta clínico de la Asociación Latinoamericana de Análisis Transaccional, directora de la Sociedad Peruana de Análisis Transaccional, formación en terapia de redecisión y psicoterapia Gestalt, entrenamiento en terapia psicocorporales y terapia de juego de orientación no directiva. Y actualmente está en formación en reprocesamiento del trauma en el Instituto Alaces de España. Hola, ¿cómo estás, Carol? Un gusto, gracias por brindarnos un poco de tu tiempo. Eh, y vamos viendo poco a poco van entrando las personas que por ahí hay 11 personas que nos están viendo. Nos está viendo por ahí Alberto Verástegui, Mónica. Pueden ir, recién se están conectando. Bueno, ya hay 10 personas. Entonces, hay que ir comenzando a conversar sobre esto, ¿no? Eh, el tema es el siguiente, el análisis, los juegos psicológicos desde el análisis transaccional. Me gustaría, Carol, que nos puedas comentar un poco sobre el análisis transaccional, un poco en qué consiste el enfoque. eh, Hola, Carlos. Gracias ante todo por la invitación. Yo feliz de compartir con ustedes los aportes y muchas de las herramientas que utilizamos en el análisis transaccional. Sí, mira, el análisis transaccional, para empezar, está dentro de las teorías humanistas y con todas estas teorías comparten muchas bases filosóficas, ¿no? Eh, el análisis transaccional muchas veces lo abreviamos como AT, ¿no? Primero es una teoría de la personalidad y también es una teoría de las relaciones humanas. Como teoría de la personalidad, el análisis transaccional nos da una imagen de cómo está estructurada la personalidad de las personas, ¿no? Y Eric Berne, que fue el creador de esta teoría, para graficar, para diagramar, para dar a conocer el análisis de cómo está estructurada nuestra personalidad, hablaba de un modelo que muchas personas lo conocen como el PAN, ¿no? Del padre, adulto y niño, ¿no? A ese modelo nosotros le llamamos estados de Lyon. Y esta forma de cómo está estructurada nuestra personalidad nos ayuda a comprender cómo funcionamos nosotros, cómo expresamos nuestra personalidad en términos de conducta.
porque esos estados del yo, pues, que utilizamos, básicamente son tres. El Padre, ahí está guardado todas las cosas que nosotros introyectamos, interiorizamos de nuestros padres o de las figuras parentales que hemos tenido, de las figuras de autoridad. En el estado del yo adulto, pues está la parte más, digamos, objetiva, más razonada de nuestra personalidad, y la parte niño tendría que ser ese niño interior que nosotros introyectamos, ¿no? Desde muy pequeños. Eh, el análisis transaccional, además de permitir conocernos a nosotros, ¿no? Conocer cómo funcionamos a través de conductas, también nos proporciona una teoría de la comunicación y de las relaciones humanas, es decir, a través de cómo nosotros hemos estructurado nuestra personalidad, vamos a comunicarnos con las personas y vamos a relacionarnos con las personas. A veces vamos a tener relaciones sanas, relaciones asertivas, pero muchas veces eh, vamos a entrar y vamos a tener relaciones conflictivas. Y justamente parte de cómo entramos a esas relaciones conflictivas de manera repetitiva, inconsciente, es a través de los juegos psicológicos. Además de esto, el análisis transaccional también nos da una teoría del desarrollo del niño, ¿no? Nos va proporcionando cómo nosotros, por ejemplo, en los 6 primeros años de vida, que es como la base de lo que nosotros vamos a determinar, lo que llamaríamos nuestro destino de vida, que en AT sería el guión de vida, como nosotros en esos primeros años de vida, en base a las relaciones, al trato, al vínculo, al contacto que hemos tenido con las personas importantes en nuestra vida y en nuestro entorno, cómo eso va a influir en las decisiones que vamos a tomar y cómo esas decisiones, dependiendo de cómo sean estas relaciones con estas personas de nuestro entorno, van a ser decisiones tempranas que van a autolimitarnos y por lo tanto van a repercutir de una manera negativa en aspectos muy importantes de nuestra vida, por ejemplo, en el éxito que podamos tener en el trabajo, en el que construyamos una relación de pareja adecuada, en nosotros mismos, en el concepto que vamos a tener de nosotros mismos, o si hemos tenido una relación saludable, en un entorno saludable, donde nos han aceptado, donde nos han querido, nos han dado reconocimiento, aceptación, respeto. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar más bien decisiones que sean potenciadoras y nos van a permitir a nosotros, cuando seamos grandes, pues actuar de una manera más consciente y desarrollando relaciones y también desenvolviéndonos con sanas y también desenvolviéndonos de una manera más autónoma? Entonces, en términos sencillos y prácticos, pues el análisis transaccional nos permite comprender la conducta humana y las diferentes relaciones que todos vamos a tener en nuestra vida cotidiana, ¿no? El AT no solamente se aplica en el área de psicoterapia, ¿no? El área de psicoterapia se puede usar en la terapia individual, en la terapia grupal, también en la terapia de pareja y familias, y también se utiliza en todo tipo de trastornos psicológicos. Fuera del campo terapéutico, los conceptos teóricos y las técnicas que también utilizamos en el AT se aplican en el ámbito educativo, en el ámbito organizacional y lo que sería también consejería, ¿no? Porque el AT es una herramienta muy potente que se puede utilizar en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier ámbito donde nosotros vamos a comprender a los individuos, vamos a comprender las relaciones y la comunicación que existen entre ellos. Una de las cosas que me gustaría marcar al hablar de la T es que hay un supuesto básico que nosotros como terapeutas tenemos como base, ¿no? Es que todos los seres humanos, Eric Verne decía que todos los seres humanos nacemos bien, ¿no? Y ya
en base a las relaciones que establecemos con los demás, pues podríamos tener ciertas patologías, ¿no? Y todo está basado en cómo, digamos, las personas han sido tratadas en su entorno donde han vivido. Pero, digamos, en la teoría, en la psicoterapia con AT, lo que se busca justamente es que las personas retomen este potencial humano en esencia, ¿no? Que, digamos, tener en cuenta que todos somos dignos y valiosos como seres humanos. ¿Mm? Digamos, lo que nos has comentado es un poco que el ATE se fundamenta bastante en el trabajo con el niño, ¿no? Esta Eh, parte. es que no solamente es el trabajo con el niño interior. Una de las cosas que también, digamos, tomamos en cuenta para que el trabajo psicoterapéutico sea efectivo es reforzar el estado adulto, la parte consciente de nuestra personalidad, Ujú. ¿no? Porque muchas cosas están distorsionadas y están distorsionadas justamente porque, claro, cuando nosotros somos niños, muchas de las cosas, utilizamos estrategias de defensa para poder sobrevivir, ¿no? Y eso fue válido, es válido para las personas, porque fue la manera de afrontar situaciones que para nosotros fueron dolorosas y de esas maneras nosotros sobrevivimos en el ambiente. Estas estrategias muchas veces están distorsionadas y muchas veces también tienen que ver con el, el autoconcepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo que buscamos primero en la terapia con AT es reforzar el estado del yo adulto, que es la parte más objetiva, que está más conectada con la realidad, con el aquí y el ahora, la parte consciente de nuestra personalidad, para hacer trabajos más profundos donde, digamos, buscamos reestructurar la energía o recatetizar o dirigir la energía psíquica pues, del estado del yo niño, ¿no? Porque hay funcionalmente, desde la T, hay dos formas como funciona este estado del yo niño, este niño interior. Desde un niño libre, pues, que es la parte más espontánea, intuitiva, donde están las emociones auténticas de nuestra personalidad, pero también desde esta parte adaptativa, ¿no? Donde nosotros vamos para adaptarnos justamente al entorno, ya sea para que nos quieran, para que nos acepten, pues aceptamos ciertos condicionamientos del entorno donde nosotros dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, Claro, claro, la idea es recuperar justamente esa parte del niño libre, ¿no? Del niño libre para que de manera auténtica yo, digamos, me relacione con las personas, ¿no? un poco esta idea de los tres niños, ¿no? O sea, el niño herido, el niño divino, ¿no? El niño libre, el niño espontáneo, y por otro lado, el adulto niño, ¿no? El adulto que El, continúa siendo, que no el, ha crecido. lo, lo- nosotros en esencia tenemos esa parte de niña, ¿no? Todos tenemos esa Ujú. parte. Lo que en el arte buscamos es que exista una adecuada utilización de cada estado del yo. Porque, por ejemplo, el estado del yo padre es muy importante, ¿no? Claro. En circunstancias en las que estamos viviendo, de este confinamiento, pues hay patrones que ya nosotros tenemos como algo estereotipado, ¿no? De cómo manejar la ansiedad, y eso nos lo da nuestro estado del yo padre, nos dice qué hacer, ¿no? Claro, Y eso claro. nos evita, por ejemplo, como que pensar situaciones nuevas de cómo afrontar esta situación, esta nueva realidad, Como que el yo padre dirige. Ujú. claro, porque es directivo, tiene una función directiva en nuestra Mm, personalidad. mm. ¿No? El estado del yo adulto es más la parte objetiva, es la parte de la que nos va a decir a ver qué hacer, encontrar nuevas estrategias, ver cómo solucionamos, cómo dentro de esta situación que estamos viviendo, cómo podemos afrontar de una manera que nuestra convivencia sea más adecuada, ¿no? Entonces buscar soluciones asertivas, ¿no? Pero el estado del yo niño también es esa parte donde nosotros vamos a sentir esas emociones, ¿no? En los tres estados del yo sentimos, pero de diferente manera.
¿no? Entonces, claro, desde el estado del yo niño lo que queremos es recuperar justamente esto, esta parte más genuina y auténtica de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, claro, en el niño libre está esa parte genuina, pero la parte adaptativa del niño también es importante porque eso nos da, nos permite convivir y nos permite también aceptar ciertas reglas de convivencia que nos van a permitir adaptarnos también a las situaciones. Por ejemplo, ahorita que necesitamos, por ejemplo, ¿no? Una norma que lo da las autoridades desde el estado del adulto, desde el estado del IOPADE, vamos a ver desde dónde nos dan esas normas, pues el tomar conciencia que es importante, por ejemplo, salir a la calle, tomar este distanciamiento social, cubrirse con el tapaboca, es decir, esta parte de niño adaptado positivo, pues es la parte que nos va a ayudar también a cuidarnos y Claro, también a adaptarnos a las situaciones, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Los tres estados son importantes. El estado del yo niño es muy importante porque es el estado donde nosotros, digamos, vamos a guardar desde muy pequeños la capacidad para disfrutar de la para vida, disfrutar de la vida. para disfrutar, en el amplio sentido de la palabra, ¿ya? Es la capacidad que tenemos para amar, pero esta capacidad para amar y disfrutar, pues nos lo tienen que dar nuestros padres desde que somos niños, ¿no? Pero muchas veces no es que nos lo van a decir, sé feliz, disfruta, si nos lo pueden decir verbalmente, pero lo que más influye en cómo nosotros vamos adquiriendo esta capacidad de disfrute, de amar en la vida, de expresar nuestras emociones, de ser nosotros mismos, es a través de los permisos que nos dan nuestros padres y del modelo que también tenemos de ellos. ¿No? O sea, claro, el permiso, ¿no? Esa parte niña que puede, o niño que puede adaptarse, también adaptarse de una manera creativa, ¿no? Al entorno. Sí, Adaptarse de una manera creativa, espontánea, ¿no? Ya nos hablaba Nietzsche de esos tres estadios, ¿no? O sea, el camello, el león y el niño, al final, el niño que logra reconocer en la vida, una conexión en la vida, ¿no? Como un nuevo renacimiento, ¿no? claro. Aparte, en esta parte de niño, en general, en este estado de león niño, también está esta parte intuitiva de nuestra personalidad. Ujú. Es lo que utilizamos cuando somos niños, ¿no? Incluso para medir situaciones en las que nuestra vida puede estar en peligro. Y eso, si los papás, digamos, la intuición la van reforzando, pues cuando somos adultos también eso lo podemos utilizar de una manera adecuada, ¿no? Ujú. Entonces, el niño también es la parte intuitiva de nuestra personalidad, ¿no? Aparte de la parte creativa de nuestra personalidad. Y en el lado Y, negativo es la cu- parte manipulativa de nuestra personalidad también, ¿no? y digamos, claro, por ejemplo, según Rogers, la construcción de la personalidad se da a raíz de este, de esta como requerimiento externo y el requerimiento interno, ¿no? O sea, un niño nace espontáneo Ajá. y busca como de ser él, ¿no? O sea, grita cuando quieres. Hay una desconexión primero entre las necesidades de afuera y la necesidad de adentro. Luego se entera, ¿no? A los 2 años, un poco más, se entera que hay un exterior, ¿no? Que hay necesidades de afuera. Uno, por ejemplo, vamos no sé, a un lugar y donde no hay se puede hacer ruido y el niño quiere hacer ruido. Y dice que las necesidades del exterior siempre ganan, ¿no? Claro, Siempre ganan. claro. Esta es la parte, llamémoslo narcisista, Ujú. natural de nuestra personalidad hasta los 2 años, ¿no? Es decir, los niños, nosotros somos narcisistas naturalmente hasta los 2 años. Y a los 2 años, pues, también es la etapa, recuerda, de los nos, donde los niños, claro, ya se dan cuenta y también es la primera etapa de la identidad, ¿no? Donde también ellos dicen, yo soy yo, tú eres tú, ¿no? Me Ujú. separo de ti y ahora me doy cuenta que yo no soy, no estoy, digamos, no pertenezco a mi madre, soy una persona diferente a mi madre. Y las primeras respuestas que dan los niños es a todo le dicen no, ¿no? Entonces a veces los papás dicen, ay, pero qué rebelde, qué malcriado está. Pero no es que sea rebelde ni malcriado, es una forma natural que los niños tienen a esa edad de decir, pues ya me di cuenta que yo soy una persona diferente a ti. Claro. Ajá. Y es Y bien,
claro, y es bien triste, decía, ¿no? Cuando las necesidades del entorno por el tema afectivo, ¿no? O sea, ganan, ¿no? Como si no te comportas como yo quiero, yo sociedad, te, no te doy amor, ¿no? Claro, esa es un condicionamiento, ¿no? Porque muchas veces en esta etapa de la parentalización, ¿no? Muchos padres lo que buscan es una obediencia ciega, ¿no? Como Ujú. que lindo, incluso, digamos, la sociedad como refuerza esto de qué lindo este niño que es bien obediente, ¿no? Pero, digamos, aquí de alguna manera el niño está aceptando y está negando ciertos aspectos de su personalidad y dejando de ser el mismo, ¿no? Esta parte que tú hablabas, que decía Roger, ¿no? De ser él, auténtico, así La espontáneo. autenticidad, ¿no? Claro, la Claro, autenticidad como un tema importantísimo para Roger, ¿no? Muchas veces se pone mucho énfasis en la empatía, pero realmente la autenticidad es lo que más cala, ¿no? O sea, es la ser parte uno. esencial, la parte esencial. eh, Mi maestro de Alesis, Mario Salvador, habla de esta parte del yo esencial, ¿no? Y en AT es la parte de un adulto integrado, donde, digamos, de manera adecuada vas, digamos, tomando y funcionando adecuadamente, ya sea desde el estado del yo padre, desde el estado adulto, desde el estado del yo niño, ¿no? Es la Genial. parte consciente, del yo consciente. Si tienen algunas preguntas por ahí, los que nos están viendo, pueden hacerlas, yo las leo y Carol va a respondernos. Carol, a ver, y cuéntanos sobre los juegos psicológicos, digamos, ¿qué tendría que entender el público, Ujú. concepto de juegos psicológicos y cómo así, ¿no? ¿Es un juego? Justamente, digamos, un poquito hilando con el tema que ya estábamos hablando, nosotros desde que nacemos pues necesitamos reconocimiento, es una necesidad básica, el reconocimiento, y necesitamos también caricias. Para nosotros desde el término de AT, las caricias son la unidad de reconocimiento. Entonces, como necesitamos este reconocimiento, estas caricias, nosotros tenemos dos posibilidades. Una, entrar en relaciones auténticas, donde yo me muestro tal como soy, me acepto como soy y acepto al otro como soy y también, digamos, acepto al otro tal como se muestra, donde nosotros podemos dar, podemos pedir abiertamente caricias, ¿ok? O para sentirnos aceptados, voy a adoptar ciertos roles relacionales donde yo voy a no pedir directamente este reconocimiento, sino voy a utilizar otros mecanismos para extorsionar, vamos a llamarle así, y obtener caricias. Y en esa necesidad que nosotros tenemos de reconocimiento o de cubrir necesidades arcaicas, legítimas, que no fueron satisfechas en esos vínculos Ujú. primarios con las personas significativas en nuestra vida, es decir, con nuestros cuidadores primarios, lo que vamos a hacer es implicarnos en relaciones donde vamos a buscar caricias, pero no caricias adecuadas, sino caricias negativas. Y vamos a entrar en lo que nosotros llamamos juegos psicológicos. Entonces, eh, cuando nosotros entramos o cuando en nuestra vida adulta entramos siempre nos pasa lo mismo de manera repetitiva y encima nos preguntamos, por ejemplo, ¿y por qué a mí? Como los patrones relacionales recurrentes de Exactamente. la gesta relacional. Ujú. Exactamente, o como le dicen en la gestal, estas cosas repetitivas, obsesivas, repetitivas. Ujú, 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 Entonces, cuando nos pasa eso, habría que pensar qué estamos haciendo nosotros y probablemente estamos implicadas en un juego psicológico. Ujú. Porque cuando entramos en un juego psicológico, nosotros terminamos siempre sintiéndonos mal, ¿no? Y el otro también, porque para que haya un juego psicológico tienen que haber dos personas. No se juega con uno mismo, se juega con el otro. Entonces, nosotros en nuestras relaciones, cuando no hemos aprendido a pedir directamente lo que necesitamos, entonces vamos a utilizar otras maneras. Entonces, o reconocer lo que realmente necesitamos también.
Claro, a veces no vamos a reconocerlo también, ¿no? Y a veces nos vamos por el hedonismo, ¿no? O sea, el placer, más no la necesidad que realmente hay, ¿no? Es que hay una diferencia, ¿no? Entre el deseo y la necesidad, es decir, Claro. Y ambos se nos, confunden, ¿no? Claro. claro, se confunden. Ambos Ujú. nos generan frustración, pero la necesidad, a diferencia del deseo, es algo que es de vida y muerte. Es decir, no lo tenemos, pues nuestra vida está en peligro. Claro, es ¿Ok? un poco la diferencia entre estar bien y sentirse bien, ¿no? También. Claro. Pero, pero, pero recuerda que en eso de sentirse bien, pues hay muchas cosas que tienen que ver probablemente con esto también, ¿no? Con los juegos psicológicos. Entonces, hay diferentes formas de comunicarnos, ¿no? Una manera directa y clara, pero otra manera que nosotros le llamamos transacciones ulteriores es una manera en la que yo me relaciono y me comunico con los demás, pero yo digo una cosa, pero con mi mensaje, digamos, a nivel verbal, pero muy camufladamente, muy escondidamente, lanzo otro mensaje. Entonces, en esta transacción, en un juego, ¿cómo empieza? ¿No? Eh, Empieza cuando yo comunico, doy doble comunicación a la otra persona. Y, por ejemplo, hay un juego que se llama el juego del rap, que es el juego de la violación. Ujú. En el juego del rapo, ¿cómo empieza? Entonces, dos personas se conocen en una discoteca y uno de ellos le dice, oye, me he dado cuenta que pues te gusta la música de este cantante. Yo en mi departamento tengo esa música. Entonces, ahí hay doble mensaje, hay una Mm. invitación, ¿ya? Implícito. Aparentemente, exactamente, pero Ujú. implícitamente hay una invitación a otra cosa más. Entonces, la, la otra persona capta ese mensaje, capta incluso el mensaje implícito, el mensaje ulterior, el mensaje psicológico y acepta la invitación y va al departamento de esta persona. ¿Ok? Entonces, un juego psicológico es una serie de transacciones ulteriores que progresa hacia un resultado que es previsible porque va a terminar en algo y Ujú. está bien definido, ¿no? Entonces, claro, esta persona va al departamento y cuando ya está en el departamento, pues hay más avances para de repente una invitación ya más a tener una relación Más sexual. sexual, claro. Exacto, por eso es el juego del rapo. Entonces, la otra persona dice, oye, pero ¿qué pasó? Yo he venido a escuchar música. Entonces, la otra, el que hace la invitación dice, pero es que es un momentito, yo dije tal cosa, ¿no? Entonces, a estas alturas no me vas a venir en que no te diste cuenta para qué más hemos venido. ¿Ya? De esas maneras se empiezan juegos psicológicos. Entonces, ¿por qué? Porque hay dos mensajes y nosotros no decimos de manera clara y directa las cosas y mandamos como esos mensajes así a ver si él se da cuenta, ¿no? Como los mensajes, por ejemplo, del Día de los Enamorados, que alguien pasa y ve un oso de peluche y en vez de decirle al enamorado, quiero que me compres ese oso de peluche para el 14 de febrero, le dice, qué lindo peluche, Mm. ¿no? O las madres o los padres que dicen, ¿no? Yo me voy a sentir sola cuando esté mayor, ¿quién me va a cuidar, ¿no? Espero nunca sentirme sola, ¿no? Así es. O las Ujú. madres que dicen todo lo que he hecho yo por ti, Claro. ¿No? ¿no? Todo el sacrificio que he hecho por ti y de esa manera me pagas, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una transacción, hay una comunicación, pero en esa comunicación hay doble mensaje. Pero de Doble ese doble mensaje. mensaje, lo más importante para entrar en un juego es lo que está detrás o muy oculto de lo que yo digo verbalmente. Por ejemplo, en el ejemplo que tú das, hay una clara manipulación de la madre de que el hijo no se vaya y no la deje. Hay una Claro. necesidad de que no la deje y lo que busca es manipular. A él, esa es una extorsión de caricias. Esa era la palabra que justamente la quería poner, ¿no? Como manipular. O sea, al final estamos hablando de eso, de una Pero es manipulación. inconsciente, ¿ah? Es Claro, inconsciente. En los es, juegos todo es inconsciente, ¿no? es inconsciente también porque realmente lo que necesitaría la madre, por ejemplo, no es, o sea, que la hija no se vaya no resuelve el problema.
así es, así es. Pero digamos, Solamente claro, mitiga la sensación de soledad, pero eso no es resolver el problema. pero finalmente si la madre no se da cuenta de su necesidad y no lo pide directamente, pues va a encontrar muchas formas de incluso enfermarse Claro, para que la hija no se vaya, porque de esa claro, se manera da. Sí, 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 sí. va a cuidar de no quedarse sola y manipular y no dejar que la hija haga su vida, ¿no? Es en la casuística, es muy común, ¿no? O sea, la gente que busca enfermarse para no Así, desarrollarse. así. Hay una intervención de Alberto Araica, él dice, ¿no? Dice, ¿será que podemos ser totalmente niños libres? La margen de los condicionamientos transubjetivos familiares, culturales, religiosos, etcétera, o sea, más allá de todo eso, Ajá. pareciera que hablamos de tres estados fragmentados y determinados. Creo que somos más que un estado, un solo ser que se expresa en una libertad relativa tanto como adulto alegre y como niño responsable. ¿Qué rol tiene el vínculo en la autenticidad? Y Pregunta. concuerdo contigo, Alberto, de que todos somos seres singulares, que tenemos una unicidad. No es que están separadas estas partes de la personalidad, de repente como una manera de diagramar y entender, pues se separa, pero sí efectivamente estos tres estados del yo están muy conectados entre Se sí. manifiestan, ¿no? Y también, digamos, como mencioné, no es que solamente el estado, desde el estado niño nosotros sentimos, también desde el estado del yo padre sentimos, desde el estado del yo adulto también sentimos, pero esos sentimientos, esas emociones que expresamos en los tres estados son diferentes, ¿ok? Son diferentes. Y tu pregunta era, ¿sí? La pregunta es, ¿qué rol tiene el vínculo en la autenticidad? Es que es muy importante. Eh, si los padres aman incondicionalmente y aceptan incondicionalmente al niño, el mensaje es que desarrollen esta autenticidad. ¿Sí? Entonces, en las relaciones que establecemos con el entorno, pues va a haber esta aceptación. ¿Por qué? Porque nos van a respetar a nosotros, nos van a aceptar tal como somos, nos van a querer tal y como somos. Entonces, ahí es donde nosotros desarrollamos, en ese trato, en ese vínculo, en ese contacto que establecemos con ellos, pues si nos aman, nos quieren y nos aceptan tal como nosotros también nos vamos a amar, nos vamos a querer y vamos a respetar a los otros tal como son. Por lo tanto, vamos a desarrollar esa parte de autenticidad. Son Donde yo, cosas que uno, claro, son cosas que uno piensa como adulto, muchos adultos piensan que el niño ya viene con eso, ¿no? Que él ya se ama. Y son cosas que se van, que un niño tiene que aprender, ¿no? Amarse a sí mismo. sobre todo a sentirlo. Ujú, claro. Recuerda que cuando somos niños todo es más sensorial. Entonces, lo primero que nosotros sentimos es el contacto. Entonces, cuando hay el amamantamiento no solamente tiene una función biológica, ¿no? Tiene una función psicológica, porque es el primer vínculo que se establece con la madre, entonces, donde también yo, dependiendo de cómo me amamante, de cómo me toque, yo voy a sentir a través del tacto de mi piel ese amor que mi madre me expresa. Entonces, desde ahí yo ya me voy a sentir querido, me voy a sentir amado. Entonces, voy a aceptarme como soy y voy a decir, yo soy una persona ok y merezco ser amado. Y esto es la base de la autenticidad. Claro, la aceptación, el cariño, el afecto que uno puede llegar a brindar Y, a recibir, ¿no? y eso se establece en el vínculo. Por eso que ahora está muy de boga y es muy importante, eh, digamos, lo que tiene que ver con el apego seguro, ¿no? Eso nos da el apego seguro. La autenticidad se desarrolla en el apego seguro. Cuando hablamos de juegos psicológicos también hablamos de grados, ¿no? Sí, ¿Cuál es? Ujú. yo antes que nada lo que quiero remarcar, justamente nosotros desde esta parte del niño, pues vamos a buscar estrategias para conseguir
que nuestro entorno satisfaga nuestras necesidades arcaicas que no fueron satisfechos cuando fuimos niños. Niños. ¿Qué pasa, no? Por ejemplo, si un niño necesitó sentirse importante o ser importante para sus padres y no lo consiguió, entonces va a tener esa necesidad insatisfecha. Entonces, a lo largo de su vida, lo que va a hacer es va a buscar a través de estrategias no adecuadas de hacerse ver importante, por ejemplo, se va a mostrar como muy presumido, ¿no? Y no va a encontrar, y nuevamente no va a satisfacer esa necesidad y por lo tanto se va a sentir insatisfecho y de manera repetitiva va a volver a hacer lo mismo en su fantasía de que de esa manera va a conseguir que los demás lo valoren y de ser importante para los demás. Entonces, por eso que los juegos son repetitivos, se hacen de manera, si digamos, son inconscientes, y sí, eh, en los juegos psicológicos hay grados, ¿no? Hay juegos que nosotros le decimos de primer grado, son relativamente socialmente aceptados y relativamente inocentes. Entonces, en estos juegos se termina con un malestar aceptable. La persona va y le cuenta a los demás lo que le ha pasado, lo que le ha ocurrido, ¿no? ¿Ok? Este es de primer grado. En el de segundo grado, pues ya se juega más en privado y la gravedad ya es más moderada. La persona termina con un malestar intenso y hay ya sentimientos de incapacidad, de soledad, de asco, de vergüenza, de odio profundo y ya no cuenta, ¿no? Entonces va a su casa y cuando lo ven como está, le preguntan qué pasó y simplemente dice, no, nada, ¿no? Y no lo cuenta. Y lo que vemos a veces en los titulares de los periódicos son los juegos de tercer grado, porque ya involucran daño, ¿no? Son juegos que terminan de una manera trágica, ¿no? Por eso nosotros le llamamos los juegos de piel. Terminan las personas en la cárcel, en el suicidio, digamos, con una enfermedad grave, matando a alguien, divorciándose, siempre y cuando el divorcio para esta persona dentro de sus creencias no estaba permitido. Siempre y cuando, Claro. ¿ok? Terminan teniendo de repente, eh, terminan con estos juicios así, donde incluso pueden hacerse daño a las personas, quitándose a los hijos de una manera donde el otro no deja ver al hijo, manipulan al hijo, los tienen como chivos expiatorios. Entonces, esos son los juegos de tercer grado, terminan mal. Muchas veces estos juegos trágicos tienen que ver también con la forma como la persona decidió de lo que va a ser su destino al final, ¿no? Por ejemplo, con el juego del rapo que comenté Como lo del guión de vida, lo que comentaba, ¿no? el guión de vida, tiene que ver Ujú. con el guión de vida. Y justamente los juegos es la forma como nosotros actuamos el guión de vida y por lo tanto nosotros inconscientemente vamos a buscar a los personajes que nos van a llevar a terminar como nosotros decidimos terminar en los 6 primeros años de vida, de manera inconsciente. Entonces, claro, aquí se explica, por ejemplo, que una mujer que ha tenido papás violentos, elija a una pareja también violenta que la maltrate y de esa manera pues va corroborando creencias de su guión de vida, ¿no? Entonces, y muchas veces, dependiendo de cuál sea su guión de vida, puede terminar muerta porque eligió a una persona que finalmente la va a matar, ¿no? Entonces, ese es un juego de tercer grado. Como te decía, en el juego del rapo, el de primer grado es que, ok, la chica simplemente se va de la casa, de la casa de este chico, y va a la discoteca y le cuenta lo que ha pasado a sus amigas. En la de tercer grado ya hay mayor avance, hay golpes, la chica sale de la casa, ya no cuenta nada, se va de frente a su casa. En el de tercer grado termina violada, ¿no? Y digamos, desde el AT también se contemplan los conceptos de complejo de inferioridad, de superioridad de Adler en Eh, algún grado. no lo contemplamos así tal cual de complejo de inferioridad, pero
En el análisis transaccional hay un instrumento que se llama las posiciones básicas o las posiciones existenciales, que están muy ligadas al concepto que yo tengo de mí mismo y al concepto que también, en base a cómo yo me he relacionado con el otro, voy a tener de los demás y de la vida. ¿Ok? De la vida. Entonces, en una de las posiciones, que sería la posición desvalorizada, ¿ya? Ahí estaría el complejo de inferioridad, ¿no? Que es lo que lleva a muchas personas a desvalorizarse y por su temor a ser abandonados, a aceptar humillaciones, por ejemplo, ¿no? Porque hay un miedo profundo a que lo abandonen, ¿no? Claro. Y el complejo de superioridad estaría dentro de la posición paranoide para nosotros, donde la persona, todo lo contrario, la posición desvalorizada, donde la persona, más bien de una manera defensiva, para no Y, y, ser y compensatoria criticada, también, ¿no? Claro. como- Y compensatoria. exacto, compensatoria, es decir, como para que no me humillen, cuando yo era niño, entonces, ¿qué hago yo? Humillo al otro y me creo superior al otro, ¿no? Entonces ahí yo desarrollo una falsa autoestima. Pero Claro. muy, muy en el fondo, igual como lo dice Apple, muy en el fondo, debajo de esta posición paranoide está esa posición desvalorizada. Un niño que fue herido, ¿no? Pero una manera de defenderse fue decir, espérate nomás, cuando yo crezca, nunca más me vas a pegar, entonces vas a ver, ¿no? Entonces, Claro. claro, se defiende la vida de esa manera, ¿no? Te mandan saludos. Jessica Aliaga Soplin dice saludos a Carol. Hola, Jessica. Qué lindo Y que... Alberto Araica comenta nuevamente, dice, pregunta, ¿no? ¿Cómo trabajar con una madre violenta para evitar transmitir su dolor al hijo que amamanta? Es una muy buena pregunta. Y en realidad eh, es un trabajo profundo que hay que hacer con esta madre. Habría que ver muchas cosas, ¿no? Desde qué traumas hay, habría que ver también eh, qué necesidades hay detrás de esa conducta violenta hacia el hijo, ¿no? Habría que hacer lo que en AT llamamos una reparentalización, redecisión, el trabajo con esta niña herida, probablemente fue una niña muy herida, y más cosas. Y habría que ver también la historia de esta persona, ¿no? Es decir, en el AT nosotros tomamos en cuenta mucho el cómo fue la vida de esta persona, ¿no? Es decir, porque cada persona es única y cada forma de abordaje es diferente dependiendo de la persona. Ujú. La redecisión es muy potente, ¿no? La Sí, es resignificación. un trabajo muy potente, pero para llegar a una decisión que te permite, por ejemplo, cambiar tus decisiones de vida, pues primero hay que reforzar esta parte consciente de la personalidad, si no va a haber autosabotaje. Claro, es como, por ejemplo, una persona que trabaja con un niño herido y en plena visualización se vuelve niño, ¿no? O sea, justamente ahí lo que uno tiene que hacer es reforzar esa parte adulta, esa parte que pueda sostener a este niño. Claro, recuerda que en algún momento el terapeuta puede ser esa parte adulta de sostenimiento. Por ejemplo, en el trabajo de la reparentalización, el terapeuta hace este sostenimiento, ¿no? Y va enviando Claro, mensajes diferentes a los que tuvo cuando el niño fue niño, ¿no? Para que lo vaya interiorizando. claro, para Entonces, que vaya aprendiendo, ¿no? vaya Temporalmente, claro. aprendiendo. Claro, habría que trabajar muchas cosas con esta persona, en realidad, ¿no? Eh, Cuéntanos, ¿cómo se podría, o sea, digamos, esbozar así un trabajo sobre juegos psicológicos desde la interventivamente? Ya, primero, una de las cosas que también me gustaría recalcar para Ujú. contestarte esa Sí, sí, sí. pregunta Ujú. es que primero hay que ver cuál es la necesidad arcaica insatisfecha, ¿ok? Que es legítima en todos los niños, o las necesidades que han sido insatisfechas. Eso es la base. Pero también, cuando nosotros nos implicamos en juegos psicológicos, adoptamos diferentes roles, ¿ok?
Podemos adoptar un rol de perseguidor, podemos adoptar un rol de salvador o un rol de víctima. Entonces, es importante que yo me dé cuenta, digamos, que la persona se dé cuenta desde cuál de estos roles yo engancho en un juego psicológico. Entonces, las personas que entran desde el rol de perseguidor van a ser personas que van a denigrar, perseguir a otros, van a ver a los otros como inferiores, como que no están bien, y van a manipular a través del miedo. Cuando las personas entran desde el lado de Salvador, ¿ok? También van a ver al otro como inferior y como que no está bien, pero a diferencia de la persona que entra como perseguidor, lo va a hacer ofreciendo ayuda. ¿Por qué? Porque cree que el otro es incapaz de valerse por sí mismo. Entonces, sobreprotege, entra desde la sobreprotección, pero también desde una parte de que yo soy superior a ti y tú no eres capaz de resolver tu vida solo, ¿no? Desde esa posición de superioridad y de alguna manera manipula con soborno, porque a través de la ayuda que da, lo que está buscando muy inconscientemente es que la otra persona se haga dependiente y no lo deje. ¿Ok? Y la otra forma es a través de un rol más de víctima. Entonces, desde un rol de víctima, esta persona se ve a sí misma más como inferior y no ok. Y a veces va a buscar a alguien que lo salve para que lo ayude y de esa manera confirma su creencia de yo no puedo valerme por mí mismo, yo no soy capaz. Entonces, claro, ahí también enganchan en relaciones simbióticas, ¿no? Donde el otro es desempoderado, dependiente, y el otro es el que ayuda, ¿ok? Sobreprotege y ahí enganchan en una relación de, La, la, la de triada trágica, ¿no? ¿no? Claro. La Entonces, triada trágica. exacto. Y a veces van a, digamos, van a entrar también, van a buscar estas víctimas inconscientemente, ¿eh? A personas que los denigren, que los persigan, que no los denigren, los maltraten, como inconscientemente lo hacen las mujeres maltratadas. Inconscientemente. ¿Ok? Y a veces también vamos a encontrar en estas personas cuando entran desde ese rol de víctima que hay una carga de resentimiento, a veces hay una carga de desesperación y van a manipular con culpa a las personas, ¿no? Entonces, lo primero es ver desde cuál de estos roles yo entro, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es delimitar. Por ejemplo, si alguien entra desde el rol de perseguidor, la idea es que la persona aprenda a delimitar, es decir, a poner límites sin perseguir, sin humillar a los demás, ¿no? Respetando a la otra persona y también respetándose a sí mismo, ¿no? Diciendo asertivamente lo que le molesta, lo que le duele, lo que le asusta en las relaciones, en las situaciones relacionales en las que está involucrada, ¿no? También que la persona se dé cuenta que es importante que clarifique y establezca los límites de la situación, de las responsabilidades, de las competencias que cada uno tiene, aclarando qué está dispuesto a hacer y qué no está dispuesto a hacer, y también diciendo abiertamente no a una demanda por parte del otro, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que podemos hacer, enseñar a que esta persona, en vez de perseguir, aprenda a delimitar y poner límites adecuados. ¿Okay? Y también a manifestar adecuadamente su rabia. Las personas que, digamos, entran más del rol de salvadores, entonces, que aprendan a distinguir qué es, distinguir la diferencia entre lo que es ayudar y lo que es salvar. Ya, eso es lo primero. Entonces, a veces se le da psicoeducación sobre ese tema. Entonces, es importante que la persona primero se dé cuenta si lo que está haciendo, primero si la persona le pidió ayuda o no le pidió ayuda. Porque los que entramos desde el rol de salvadores sin que nos pidan ayuda, nosotros ayudamos y nos metemos en líos grandes. Y después terminamos diciéndonos como que yo Yo lo di solamente, todo por ti, ¿no? si Claro. no fueras por mí, tú no serías lo que eres ahora. Entonces, Y yo eso se da en las parejas bastante, ¿no? O sea, yo lo di todo, ¿no?
Y así por más, eso hay claro. un montón de juegos psicológicos y juegos de poder también. En los vínculos entre padres e hijos hay juegos psicológicos. Es más, los niños aprenden los juegos psicológicos de los padres. Y en las Es, parejas, los juegos son complementarios. Yo por algo elegí esta pareja y yo me complemento en juegos con esta pareja. Inconscientemente hay un radar en nosotros, que es esta parte intuitiva de nuestra personalidad, que justamente eligió a esa persona con la que yo voy a enganchar, incluso en las relaciones con amigos, ¿no? Claro, las personas que no entran en nuestro juego nos van a mirar y van a decir, ok, está bien, me retiro y no entro en tu juego, ¿no? Entonces, nuevamente, la idea es responder que sepan si realmente están ofreciendo ayuda y están haciendo menos del 50% de lo necesario para resolver el problema de la otra persona, ¿no? Ahí hay unas reglas que Claude Steiner establece para diferenciar entre lo que es ayudar y salvar. Entonces, Claude Steiner, por ejemplo, decía que primero hay que ver si lo que estoy haciendo realmente lo quiero hacer, es decir, realmente quiero ayudar a esta persona. Esa sería la primera regla. Después, ver si yo soy competente para ayudar a esta persona en lo que quiero ayudar, ¿no? Y hacer lo que realmente a mí me compete. Y la otra regla es, respondo a una demanda mínima por parte de la persona ayudada, es decir, la persona me pidió, hubo un mínimo pedido de ayuda, porque si no hay un mínimo pedido de ayuda, estoy salvando a la persona, ¿ok? Entonces, la otra regla sería, lo que yo ofrezco como ayuda, digamos, hay una respuesta de la otra persona y lo más importante, estoy haciendo menos del 50% de lo necesario para resolver el problema de la persona ayudada. Entonces, esas preguntas habría que hacerse para ver si realmente estamos ayudando o salvando. Cuando salvamos, nos metemos en líos bien grandes. Incluso terminamos relaciones de amigos que fueron de amigos muy entrañables para nosotros, ¿no? Y lo otro es para salir del rol de víctima, pues es importante que la persona aprenda a pedir claramente lo que necesita, ¿no? Exprese abiertamente también lo que siente, lo que desea. Hay que enseñar, todo esto se enseña a los niños desde muy pequeños, ¿no? Y también, digamos, que acepte la ayuda ofrecida si lo desea o también rechace si no lo desea, ¿no? Y que se empodere, ¿no? Hay trabajos para empoderar, pero lo que hay que empoderar las personas que entran en ese rol de víctima justamente es su estado del yo adulto, consciente, ¿ok? Pero también, digamos, hay aspectos importantes en el trabajo terapéutico, en los juegos, ¿ya? Primero, se necesita saber la causa de los juegos, el por qué, ¿no? La manera, el cómo entran en estos juegos psicológicos y la finalidad. Esto es muy importante. ¿Para qué juego? lo que sostiene, ¿no? El Es que juego. el para qué responde justamente a encontrar esa necesidad arcaica, legítima, insatisfecha. Y la idea es que la persona aprenda a satisfacer esa necesidad, digamos, para que no entre en juegos psicológicos. Y una de las cosas que yo digo siempre a las personas es que, claro, en tu relación de pareja, por ejemplo, tu pareja no va a cubrir ninguna necesidad que tus padres no han satisfecho cuando eras niño. La idea es que la persona aprenda a darse aquello que no tuvo, ¿no? Y no estar esperando que la pareja le dé lo que no tuvo, lo que no le dieron, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que hay que hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que indagar también cuál es esa necesidad arcaica, legítima, insatisfecha, ver también cómo intenta esta persona satisfacer, ya sea en el ámbito personal, familiar, de pareja o profesional, esta necesidad, ¿no? Porque claro, hay que tomar en cuenta que el juego es una relación en la cual se intenta lograr alguna satisfacción que está escondida, eh,
dentro de nosotros en estas áreas de nuestra vida, ¿no? Y lo que también hay que hacer es ir indagando esta necesidad ulterior también que hay, ¿no? Que la persona aprenda a pedir directamente lo que necesita, ¿no? Desde su estado de yo niño, ¿no? Entonces, evalúe también lo que está pidiendo. Entonces, y también en trabajos más profundos, pues se le invita a hacer una fantasía, construir una escena en la que necesidad arcaica esté insatisfecha. Esta es la parte un poco más... Trabajar con arte bastante, ¿no? Ah, Trabajo con arte, ¿no? también, Narrativo. también a través de visualizaciones, el trabajo de Eh, la decisión, el reparentamiento, donde se trabaja al padre en la silla vacía, Por donde ejemplo, le... en constelaciones hay bastante, se habla mucho de esto de aprender a dar, aprender a recibir, aprender a tomar, aprender a pedir, aprender a sostener y aprender a soltar, ¿no? Ajá, O sea, ajá. como fundamentos básicos. Me parece muy importante eso. Sí. Sí, 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 sí. Y en realidad el AT, digamos, es una teoría que fácilmente integra otras teorías, ¿no? Es más, Claro, eh, tú debes saber lo que la base de las constelaciones familiares de Bellinger, pues Bellinger de Ben estudió Hellinger. Ajá. análisis transaccional y la base son los guiones transgeneracionales, ¿no? Del Claro. análisis transaccional. Entonces, hay muchas cosas ahí que indagar y hay muchas cosas claro, hay que tomar en cuenta, ¿no? Y por ejemplo, hay muy poca conciencia de los roles. Normalmente siempre, cotidianamente se ven los roles como el rol de mamá, el rol de papá, el rol de hijo, qué sé yo. Pero al incluir esta capacidad de ver a los roles como este perseguidor perseguido, víctima victimario o salvador, complejiza la situación, ¿no? O sea, ayuda a ampliar el concepto de roles. Me parece Eh, importante. estos son roles manipulativos Claro. a través del cual nosotros entramos en juegos psicológicos. Ujú. Entonces, lo básico primero es que yo me dé cuenta desde La cómo es conciencia, un gancho, claro. ¿no? Como Nivel de engancho, conciencia. claro, tomar conciencia, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, cuando yo ya soy consciente de que entro desde este rol, entonces voy trabajando ese rol, ¿no? Como una persona una vez en consulta me decía, no sabes cómo me muerdo la lengua cada vez que voy a salvar a alguien, me acuerdo de ti que me decías, que me pregunte primero, que me pida, que me pida. Entonces, claro, es decir, es nuevamente un reaprendizaje también para la persona, ¿no? Porque aprendió a salvar sin que se lo pidan y claro, por ejemplo, le metían líos muy tremendos y finalmente terminaba ella, como decía, como un felpudo. Finalmente terminaba pisoteada, porque justamente en los roles no es que nos mantenemos en un solo rol manipulativo. De salvar, muchas veces pasamos a perseguir o pasamos a ser víctimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los alcohólicos se ve mucho eso, ¿no? El alcohólico que ingresa como víctima, la mujer que es la perseguidora y la madre del alcohólico que sería la salvadora, y hay más, otros roles más en este juego del alcohólico, ¿no? Pero muchas veces el alcohólico de víctima pasa a ser perseguidor de la mujer Ujú. pasa a ser víctima de la madre y del hijo, entonces es muy complejo, ¿no? Y son roles como estereotipados y muchas veces fijos, que uno Ajá, los tiene fijos en la vida misma y van dando así, ¿no? O sea, y yo me imagino que, por ejemplo, debe haber salido también bastante esa teoría de la narrativa, ¿no? De la sí, sí, estructura narrativa, los sí, sí, personajes, cómo se van creando, ¿no? O sea, así es. el personaje principal, el secundario, ¿no? El antagonista, Pero recuerda que también, claro, yo elijo inconscientemente. claro. Ujú, sí, Yo para engancharme con alguien en mi juego, la otra persona complementariamente tiene que tener un juego complementario. claro, Porque no hay sí. juego cuando la otra persona no tiene juego complementario. Y en la psicoterapia también el terapeuta tiene que estar muy consciente de esos juegos para no La vida los crea, ellos se juntan, ¿no? se junta. Exacto, Dios los crea y ellos se juntan, ¿no? Claro. Sí, Hay sí, una pregunta, hay un comentario, un par de comentarios hay, ¿no? De Ceci Tarazona, dice, importante saber pedir ayuda cuando se necesita. No somos menos si pedimos ayuda. Inconscientemente creemos que se muestra debilidad, pero si se necesita ayuda hay que pedirla, ¿no? Y Jorge Valenzuela dice,
tomando sus referencias de psicoeducación, ¿podría ampliar un poco sobre ese darse lo que uno no tuvo? Eh, ¿Qué sería lo inédito de este aprender? ¿No? ¿Cuál sería lo inédito de este aprenderse, a darse lo que no tuvo? Es que esto es un trabajo, lo que pasa, Jorge, es que sí hay necesidades, digamos, nosotros cuando somos niños buscamos siempre que lo externo, ¿no? Las personas externas, en este caso nuestros padres, satisfagan nuestras necesidades y es función de los padres satisfacer estas necesidades. Entonces, cuando nosotros nos han querido, nos han amado, nuestra necesidad de ser amados ha sido satisfecho y eso yo lo grabo, ¿ok? Entonces, cuando crezco, yo ya no necesito de que constantemente mi madre me diga o me dé amor, porque ya lo tengo grabado, ya lo tengo introyectado, y de esa manera lo que yo voy a hacer también es cuando yo tenga hijos, cuando yo me relacione con los demás, he desarrollado esa capacidad y yo voy a dar esa capacidad de amar. Entonces, cuando nosotros crecemos, seguimos buscando en el entorno, en las relaciones con los demás, que ellos satisfagan nuestras necesidades, pero los demás no son ni nuestros padres, ¿ya? No son nuestros padres para satisfacer esa necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy buscando ese afecto en los demás y cuando no lo tengo, entonces nuevamente me eh, vuelvo a sentir ese sentimiento de desamor, Sí, de no desamparo, sentirme ¿no? querido que sentí cuando era niño. Y me Ujú. sigo frustrando, me sigo sintiendo insatisfecho. Y nuevamente lo que voy haciendo con eso es reforzar mi creencia de que yo no soy lo suficientemente bueno para que los demás me quieran, o cualquier otra creencia que yo tenga, que yo soy inferior a los demás, que no soy bueno, etcétera, dependiendo de cómo haya sido la vivencia de cada persona. Entonces, en la psicoterapia lo que se busca es que la persona aprenda a ser padre de sí misma, es decir, aprenda a darse, ¿ok? A darse aquello que no fue satisfecho. Y eso es un proceso psicoterapéutico. Eso se aprende en el proceso psicoterapéutico. Pero eso no quiere decir que la persona, digamos, no es fácil, la persona va a llorar, va a sentir ese dolor. La psicoterapia, yo siempre digo, es de valientes, porque muchas veces tú vas a nuevamente sentir y llorar ese desamor que no te dieron, ¿no? Entonces, es todo un trabajo, todo un proceso, y en base a eso vas tomando nuevamente decisiones y tú aprendes a darte ese amor que no tuviste. ¿Para qué? Para que ya no vayas buscando en el exterior y no vayas nuevamente retroalimentando esa necesidad o esa creencia de que nadie te quiere. Entonces tienes herramientas para utilizar el poder que tienes para aprender a quererte a ti mismo. Espero haber contestado tu pregunta. Genial, genial, Carlos. Más bien, muchas gracias por acompañarnos. Este video, por si acaso, va a estar colgado ahí en la página del instituto. De ahí me dejas tus datos, Carol, para anotarlos ahí en los comentarios para cualquier persona que se quiera contactar con ella. Vamos a continuar este ciclo de entrevistas el mes que viene también, todos los viernes a las 5 de la tarde. Si desean, igual pueden compartir esta entrevista, las personas que sientan que pueden estar interesadas en este tema, los juegos psicológicos desde el análisis transaccional. ¿Algo más que desees agregar, Carol? No, nada más, si hay alguna pregunta, bueno, de repente, si en algún momento les interesa saber un poquito más de análisis transaccional, pues visiten la página de la Sociedad Peruana de Análisis Transaccional, SPAT. Bueno, yo gustosa siempre de colaborar con ustedes, que desde hace mucho tiempo Cuéntanos, qué proyectos tienes ahora? Mira, vamos a iniciar la formación. Me estoy animando a hacer la formación online en análisis transaccional, ¿ya? Y también actualmente estamos haciendo un curso sobre intervención en crisis que lo está dando Jesús Cuadra, es un psicólogo español.
Y bueno, tenemos más proyectos con otros profesionales de la T, que no necesariamente están en Perú. Uno de ellos es con Jesús Cuadra, que es más la parte de terapia familiar desde el enfoque de la T, y la parte también de pareja, que desde el enfoque del análisis transaccional, ¿no? Y desarrollando también la parte de educación emocional que en los niños, que es algo que nosotros queremos impulsar también, porque es la base de todo, ¿no? Incluso de la Genial, salud emocional y psicológica. genial, genial, genial. Entonces tú no, me dejas los datos y yo los pongo ahí, cualquiera que esté ¿No? interesado en contactarse con Carol, llevar algún curso que ella esté organizando, pueden hacerlo, pueden comunicarse ahí con ella. Entonces, muchas gracias, Carol, nuevamente por tu tiempo, por tu disposición. Gracias a todos por estar ahí eh, viendo las entrevistas que estamos comenzando a hacer, bueno, desde el mes pasado y vamos a continuar haciendo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Carol. Un fuerte abrazo a la distancia. Ujú. Gracias, Carlos. Un abrazo. Muchas Chao. gracias a todos los participantes. Hasta luego. Ujú. Chao.